Este título de este compartir se llama La providencia de Dios, ¿no? Y también, bueno, fue una confirmación el día de ayer en el estudio, los que participamos en la reunión de ayuno y oración, se compartió el estudio del capítulo 2 del libro de Daniel. No sé si, bueno, hemos sido bendecidos los que hemos participado, pero preciosa la enseñanza, y que es una enseñanza que es como una confirmación de la prédica de hoy, ¿no? ¿Se acuerdan se compartió de que el rey Nabucodonosor, un tipo autoritario, un dictador, prácticamente decretó porque querían que prácticamente que le revelen el sueño que tuvo? Y si no le revelase, dice, la orden era matarlos a todos sus adivinos, sus magos, a toda la gente de cual él estaba rodeado, ¿no? Y parte de ese grupo era Daniel, ¿no? Y sus amigos. Entonces, cuando le llega la orden, como podemos ver, mira, ¿qué hizo Daniel? La verdad que me gustó y es como una confirmación de este compartir, es que prácticamente cuando ellos fueron advertidos de la decisión del rey Nabucodonosor, ellos prácticamente se postraron a Dios, al Dios verdadero, oraron, clamaron. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió a su oración en el momento más difícil de su vida, porque los iban a matar también a ellos. Y Dios respondió, ¿por qué? Porque la respuesta llegó a tiempo, ¿no? Entonces, Dios prácticamente tiene bajo control absolutamente todo. También hay una historia de Lázaro, sabemos que las hermanas le decían a Jesús que si hubiera llegado a tiempo no hubiera muerto Lázaro, ¿no? Y todos sabemos esa historia y todos sabemos que Dios llega siempre a tiempo, nunca llega tarde. Bien. Entonces, con este preámbulo, vamos a comenzar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Dice, en algún momento de la vida, la mayoría de nosotros llegamos a un punto en el que simplemente no logramos entender las circunstancias que nos viene pasando. No sé si les ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado. Hay momentos que muy complicados. Dice, todo nuestro entorno puede sentirse como un caos, hay prácticamente como una tragedia, sobre todo estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Hay mucha incertidumbre en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en nuestra economía, y nosotros los varones, los padres de familia, tenemos que sustentar la casa, ¿no? Y dice la palabra de Dios que el hombre de fe, el hombre que tiene a Jesús en su corazón, dice que si no sustenta su casa, es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces, en este escenario que nos ha tocado vivir, es muy complicado y a veces este tipo de circunstancias puede agobiarnos, ¿no? Entonces, ya sea una tragedia mayor, repentina, una serie de puertas cerradas, nos obliga a cambiar nuestra manera de responder a la situación, ¿no? Para algunos la reacción es la desesperación, hay mucha gente que se desespera y a veces en la desesperación, cuando no tienen paz, toman decisiones muy alocadas y que pueden tener consecuencias muy desastrosas, pues eso también es una gran verdad, ¿no? Otros lo tomarán como un lugar de descanso, pero también hay gente que conoce a Dios, tiene una comunión íntima con el Señor y sabe que hay promesas de Dios que lo valora y sabe que esa circunstancia que le está pasando es una cosa momentánea, porque el Señor nos ha dicho, ¿no? En el mundo vamos a tener, ¿qué cosa? Aflicciones, pero saber que yo he vencido todas esas cosas. Entonces, cuando comenzamos a confiar en su palabra, prácticamente es como un bálsamo que nos refresca, ¿no? Y llegamos a comprobar, pues, que Dios prácticamente tiene todo bajo su control, ¿no? No hay nada que escape, ¿no? Y en el mundo, la gente que no conoce a Dios, usted sabe, hoy día muchos hablan del karma, de las vibras, la suerte, la autosuficiencia, ¿no? Entonces, mientras el mundo acude a eso, nosotros confiamos en la soberanía y la providencia de Dios, ¿no? La providencia divina es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuidado, dirige todas las cosas del universo. Ayer hemos podido ver la explicación que nos dio Mayra, ¿no?
habló acerca de lo de Daniel. En Daniel 2, versículos del 20 al 23 dice, habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mira, esto fue como una proclamación de adoración, o sea, de exaltación al Dios, porque Dios les había revelado un sueño que era imposible de revelar, ¿no? Entonces, acá podemos ver que es el Señor el que gobierna prácticamente todo, ¿no? Él es soberano sobre el universo entero. En el Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y mira, y es una gran verdad. En el Salmo 147, este salmo es precioso porque quiero acotar bien lo que el Señor tiene bajo su control de todo el universo. Dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas, dice, llama por sus nombres. Y grande es el Señor nuestro y mucho su poder y su entendimiento es infinito. ¿Ustedes tienen idea cuántas estrellas hay en el segundo cielo? ¿Tienen una idea de lo que existe en las galaxias? Una vez vino a exponer un científico acá a la iglesia y nos habló de ese estimado. Dice que existe 10 a la 28 estrellas en las galaxias. Eso significa que más o menos hay, o sea, dice que la máquina más rápida, la computadora más rápida se demoraría 30 millones de años en contar las estrellas. ¿Y qué dice acá la palabra? Que Dios las llama a todas por su nombre. ¿Y cuánto crees que es la población del mundo? Hoy día, aproximadamente la población actual está cerca a los 8.000 millones de habitantes. ¿Qué es comparado a 10 a la 28? Es insignificante. Eso es el Dios al que tenemos y el que tiene bajo control absolutamente todo. Y han visto ya políticos metidos un poco de antropología, que han descubierto seres ahí en la línea de Nazca, discutiendo de cosas pero que no tienen ningún tipo de sustento, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a ver este asunto, prácticamente parece ridículo a veces escuchar a esta gente que comienza a hablar, porque nosotros, si comenzamos a ver el sistema solar, que lo es visible para el ser humano, podemos ver que el sistema solar, sobre el Sol, cada planeta tiene una órbita, ¿no? A nosotros nos precede la cercanía al Sol, Venus, que sería imposible que el hombre viva. Si hoy estamos con 31, 32, ya no podemos soportar el calor, imagínense en Venus. Y si estaríamos en Marte, no soportaríamos el frío. Entonces, la órbita de la Tierra está en un punto equidistante que prácticamente donde la vida es llevadera. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que el cielo es su trono y la tierra, ¿qué es? Los estrados de su pies. Entonces, con esta afirmación que yo creo y con la cual yo puedo hablar con cualquier científico, con cualquier persona que puede tratar de decirme argumentos científicos, no nos podría refutar. Al contrario, nosotros le alcanzaríamos una gran verdad, porque es imposible. Y hoy día hay una distracción de muchos, miles de millones de dólares en tratar de encontrar una justificación de los seres que existen en otros planetas. Inclusive los millonarios están haciendo viajes espaciales para tratar de comprar terreno, creo que en la Luna, y tener un refugio, porque hay gente que sabe la Biblia, sabe que va a pasar cosas. Porque en Estados Unidos la Biblia está bien difundida, saben. Las universidades principales, antes la Universidad de Harvard es una universidad fundada en principios bíblicos, era regentada por cristianos, porque aún los principales hoy día o sea, fondos que recibe la universidad es de los judíos que realmente patrocinan esa universidad. Entonces, hay mucha gente y sabe de estas cosas, y a veces algunos cruzan esta situación en la NASA, en todas esas instituciones que ven
esta intención de buscar refugio en el espacio, ¿no? Ahora, en el mundo físico natural, en Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es soberano de toda su creación y prácticamente Él tiene la providencia para el justo y para el injusto. Para todos hay. Dios no hace excepción. Solamente hay una diferencia, porque el injusto no reconoce que eso viene de Dios. Los asuntos de las naciones. En el Salmo 66:7, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, ¿no? Entonces, sus ojos atalayan significa Él está mirando. Como dice el Proverbio 15:3, dice también que los ojos de Dios recorren toda la tierra mirando a los buenos y a los malos. O sea, no hay nada que está fuera de su control y que también su providencia es para todo, ¿no? Dice el asunto de las naciones, el Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre. El destino humano, o sea, el destino, el fin de nosotros. En Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, se me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ese es el testimonio que está dando el apóstol Pablo sobre cómo él fue traído. ¿Recuerdan? Bueno, todos conocemos la historia del apóstol Pablo, ¿no? De Saulo de Tarso. Él fue antes prácticamente cómplice de un crimen que fue hecho delante de él. Mataron a Esteban, al primer mártir. Y aún en las circunstancias que Esteban murió, imagínense, mira, aparentemente como que diríamos, no, esa tragedia no es para los cristianos, pero mira, Dios permitió la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque si Esteban no hubiera muerto, hoy día nosotros no seríamos salvos. Porque Dios les había dado unas instrucciones claras de que tenían que ir a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Tuvo que autorizar que maten a Esteban y para que ellos salieran volando de Jerusalén, porque Jerusalén ya había sido predicada. Entonces, se dan cuenta lo que Dios permite, su providencia, hasta ve lo que es la muerte. Pero cuando uno muere en Cristo, hay una gran diferencia. Cuando uno muere en Cristo, es el principio de la eternidad. Nuestra vida acá en la tierra, por más que vivamos 100 años, no se puede comparar. Y por eso que cuando dice la palabra de Dios, lo apedreaban, lo mataban a Esteban, ¿qué dice su testimonio? Que él miraba los cielos abiertos. Y dice, acá está tu ciudad celestial. Y se fue feliz. Porque el que realmente está en Cristo no tiene temor de la muerte. Amados, esto es una realidad. El que está en Cristo no tiene temor. ¿Por qué? Porque la tierra solamente es un peregrinaje muy corto comparado a la eternidad. El inicio de nuestra vida en la eternidad empieza cuando partimos de este mundo material, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Y ahí podemos ver cómo es la providencia de Dios, que Saulo, que era un hombre muy religioso, irreprensible en cuanto a la ley, y en qué se convirtió después de ser testigo del crimen de Esteban, en el predicador más reconocido en la historia del cristianismo. Y de esto podemos sacar una gran conclusión, que muchas veces Dios usa diferentes circunstancias que a nosotros nos puede parecer mal, pero en realidad en los planes de Dios, en la providencia de Dios, está exactamente todo en su tiempo perfecto. Los éxitos y derrotas de la humanidad. En Lucas 1:52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Acá iniciamos leyendo la historia de cómo el Señor le reveló a Daniel, y hemos visto que Dios es soberano. Él hace soberanamente lo que... En el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa provisión de Dios nos llega a nosotros. Esa es una de mis oraciones. De todos los días cuando voy a dormir, digo, Señor, tu palabra dice, ¿no?, que nuestro sueño será grato y no tendremos pavor de lo violento, de la violencia que pueda venir más adelante.
Entonces me acuesto tranquilo, es como un switch, me quedo dormido. Bien, entonces, amados hermanos, esta doctrina se opone directamente a la idea del mundo de que el universo es gobernado por casualidad o destino. Resulta difícil ver esta verdad bíblica y más aún aceptarla, pero es precisamente por eso que hemos sido llamados a vivir por medio de ¿qué? De la fe. Nosotros los cristianos ya no vivimos por vista, sino por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, es necesario, amados hermanos, que debemos confiar. Por eso se llama fe. La fe es una de las características que hace que nos diferencia del resto de gente. Esto nos distingue, amados hermanos, y entre nosotros como hermanos, porque acá en el servicio dominical estamos hermanos de todas las edades espirituales, ¿no es así? Y todos estamos cumpliendo un propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Es que dice la palabra de Dios que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que debe ir en aumento, ¿no? ¿Y cómo debe ir la carne, la parte natural? ¿Qué dice? Debe menguar. Entonces, uno es reflejo de a quién estás alimentando más, a tu espíritu o a tu carne. ¿Se dan cuenta? Ahí viene la gran metamorfosis, lo cual el Señor nos permite que debemos sentirnos desafiados por eso, ¿no? El hombre de fe, la mujer de fe, tiene que cada día, ¿qué cosa? Crecer, aumentar. Y su parte natural tiene que menguar. Porque si no está pasando eso, algo está ocurriendo con ustedes. En la Biblia hay una historia, hay muchas historias, la verdad. La historia de Daniel, que es una preciosa historia, que ayer se ha compartido, he empezado haciendo un comentario de Daniel. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta, cuando en la época que había una hambruna pero impresionante? Elías, el profeta Elías, Dios le dice, anda a la casa de la viuda. Y llega a la casa de la viuda y dijo, pero ¿cómo te voy a dar? Tengo solamente un poquito de harina y tengo un poquito de aceite. Y era lo último porque estaba recogiendo leña para que haga la última comida y ella pensaba morir ya porque no tenía más recursos. ¿Y qué pasó? Llegó el profeta Elías y dijo, sírveme primero. No le dijo, muérete tú, sino sírveme primero a mí. Porque, amados hermanos, cuando nosotros tenemos una visitación de parte de Dios, nosotros tenemos que saber quién nos ha visitado. Y nosotros tenemos que, con todo nuestro sentido, con todo nuestro ser, saber si es la presencia de Dios en tu vida, definitivamente tiene que tener en primer lugar Él. Elías era un representante, era un profeta de Dios, había sido enviado. Entonces, es así que muchas veces ocurre. Muchas veces ocurre y a veces la gente dice, ¿por qué no tengo? ¿Por qué? Porque no han aceptado la visitación del enviado de Dios en su vida y por eso vienen los fracasos, las angustias, los problemas, porque no se llega a entender. En este caso, la viuda en primera entendió y preparó una torta para el profeta Elías. ¿Y qué pasó? Sobreabundó, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, yo no lo digo, está ahí. Esa es una historia bonita de la provisión de Dios. Cuando tú puedes pensar que ya estás por morir, ahí llega la provisión de Dios. Pero hay una historia mucho más linda, porque la Biblia es todo bueno, pero hay una historia que nosotros conocemos, la historia de José. Eso creo que todos lo conocemos, lo hemos repetido yo cuántas veces. Ese es un jovencito que fue vendido cuando tenía 17 años por sus hermanos por celos. Jacob se equivocó, engrió más a él y los otros hermanos quisieron matarlo, ¿no? Y cuando dijo, no lo matemos porque su sangre va a clamar por nosotros. Dijo, no, lo vendieron. Y todos sabemos esa historia, pues claro, yo lo que quiero es resumir cómo es la provisión de Dios, cómo es que Dios llega siempre a tiempo. En Génesis 45, vamos a leer unos 3 versículos, dice, cómo responde José a sus hermanos que le habían pagado mal. Sus hermanos, ¿cómo sería ese jovencito de 17 años cuando lo estaban metiendo a la cisterna para matarlo, para ahogarlo? ¿Cómo le dijo, hermano, no me hagan eso? ¿Qué va a decir papá? Por favor, ¿cómo sería el clamor de José para que sus hermanos no lo echen a la cisterna? Cuando tenía 17 años. ¿No?
Y mira la respuesta de un joven a los 30 años. Había pasado casi un poco más de una década. Y ese resumen está en Génesis 45. El 5 lo dice, ahora pues, mira cómo responde un hermano que había sido, o sea, no tenía ninguna sed de venganza ni nada por el estilo por sus hermanos. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. ¿Por qué qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué respuesta asombrosa? ¿Diríamos eso nosotros? Cuando nos han querido matar, nos han calumniado, nos han dicho mentira tras mentira, que por acá, que por allá, a veces nosotros no, que se muera, sale palabras a veces, no, pero les digo la verdad, eso es lo que pasa muchas veces. El que no conoce a Dios, o a veces también los que conocen, a veces puede, porque son bebés en la fe, no creen. Pero mire, por eso que se repite esto siempre, porque nunca se dejará de predicar esa historia preciosa, que es una historia linda, porque Dios, aun cuando Jacob se equivocó de no creer bien a sus hijos, aun cuando sus hermanos actuaban y estaban cometiendo un pecado tan grave, Dios muchas veces usa eso para revertir el asunto, porque su provisión, que es la que manda, siempre va a llegar a tiempo. Aparte que Dios jamás se retracta de sus promesas, amados hermanos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Lo que Dios nos ha prometido, lo dejará de proveer. Yo he aprendido a vivir por eso. Yo he aprendido a vivir porque, en verdad, cada día en mi intimidad procuro decirle, Señor, sosténme con lo necesario. Como en el Proverbio 37, ¿no? Pero Dios, hermanos, está obrando en todas las circunstancias. Nunca deja de obrar. Siempre está su provisión ahí. Entonces, podemos ver que fue una respuesta asombrosa. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido ¿a qué? A Jacob, que el de Jacob saldría la nación, lo que es Israel. Y hoy día existe Israel y existimos nosotros, porque de esa nación, del pueblo judío, ¿vino quién? Jesús, nuestro Salvador. Y por eso que Dios dice, Él no tarda sus promesas, sino que el problema es que todo siempre llega a tiempo. Es los tiempos de Dios. Ayer me gustó una oración de un jovencito. Ayer compartimos acá un estudio bíblico y un jovencito salió como el miembro del grupo que tenía que hacer una exposición y decía cuando era un niñito, dice que clamaba por ver a su papá y bien dejó de clavar, dice a los pocos minutos su papá estaba llegando a su casa. ¿Se imaginan? Lo que Dios hace. Todo lo hace en su tiempo perfecto, ¿no? Entonces, ahora permíteme, hay dos formas cómo se puede olvidar esto. Nunca nosotros debemos mirar nuestra situación atrás, solamente para recordar cómo es que Dios obra desde que empezamos este peregrinaje. Yo jamás me voy a olvidar de que como el Señor con mano poderosa me trajo a este lugar, jamás. Y por eso caeré chinche, pesado de haber de contar mi testimonio, pero no dejaré de contarlo, porque dice nunca debemos olvidarnos de ninguno de sus beneficios, nunca, porque eso es el que marca nuestro inicio y el que va a marcar después nuestro derrotero final, porque Dios es así. Entonces, amados hermanos, eso es imposible dejar, porque por eso que siempre hay que recordar. Y cuando nosotros comenzamos a recordar, por eso que eso me sostiene a mí. Yo conocí hace 26 años al Señor, cerca de 26, porque estoy por cumplir esos 26, y amados hermanos, nunca he dejado de ver su mano extendida en mi vida y en mi familia. Nunca. Me ha hecho pasar por valles, por picos, pero en el valle es donde se glorifica más.
Cuando estamos en el peor momento de nuestra vida, ahí se glorifica. Y es una cosa increíble. Por eso no puedo dejar de contarlo. No puedo dejar de decir que es un Dios que amo. ¿Por qué? Porque nuestra parte espiritual, nuestro ser espiritual tiene que ir en aumento. Y la parte natural tiene que menguar. Entonces, lo otro es que, amados hermanos, nosotros siempre tenemos que buscar apoyo en el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos acá como haciendo referencia a un cuerpo, somos un cuerpo. Y todos los miembros de un cuerpo, ¿qué cosa? Nos necesitamos. Usted sabe, el otro día hice un comentario. Hoy día la iglesia tiene un equipo de jóvenes muy fervorosos que trabajan, lo digo, incansablemente. Y mira, ustedes cuando llegan acá, ¿encuentran todo ordenado o no? Entonces, el espíritu del cuerpo nunca se debe perder. Por eso que la palabra de Dios dice, en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros, así como lo hacéis. Que dice otra porción en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Todos estamos llamados. Por eso que yo me alegro las veces que vengo y encuentro esa sorpresa de una jovencita que ya está en el coro de la iglesia, ¿no? Y han visto que se les está dando una participación a todos. Ellas tienen que saber, pero porque previamente se les dice, que es un privilegio, amados hermanos, estar en el altar para la adoración. Pues tú sabes que el diablo, ¿a quién ataca primero? ¿Quiénes son? A los que van adelante. Y yo pues, le doy un consejo desde ya, nuevamente repetirla, que amados hermanos, la alabanza es el bull del diablo. Ahí él está con su telescópica, ahí mirándonos para tirarse abajo. Y si no están con la armadura, chao. Por eso que Daniel, cuando oró, ¿cómo se presentó ante Dios? ¿Cómo? Con toda la armadura, porque era el infierno encima de Daniel. Ayer en la historia que hemos compartido, el infierno total contra él. Entonces, ya sabemos que estimularnos acá, animarnos unos a otros, es un deber, porque Dios manda eso. Lo que se va, se pierde, se van a enfriar. Acá tenemos que tener espíritu y cuerpo, estamos unidos. Yo en la casa, yo tengo a mi hija, conocen a Mayra, es una chica muy estudiosa. Y bueno, gracias a Dios que habla el inglés perfecto. Y puede conocer y está interactuando. Yo, para el inglés soy medio, no, pero interactúo de otra forma y hacemos un mix, pero siempre está ahí. Entonces, ¿por qué? También como cuerpo, como una pequeña iglesia en la casa, ¿no? Para que yo le enseño, ella me enseña, ella más me enseña a mí que yo, porque hay mucha información muy buena en inglés hoy día, que la verdad que yo me quedo sorprendido. Entonces, y ella me realimenta. Entonces, esa es la iglesia pequeña de las casas, pero acá, amados hermanos, somos todos, por eso tenemos que ayudarnos todos, porque somos un cuerpo, ¿no? Y yo ahí quería aprovecharles, así como hay testimonios gigantescos en la palabra de Dios, ya me falta poco tiempo, ya estoy casi por terminar, pero voy a contar un testimonio breve. Eso no los he contado, creo que salvo algunos. El año 2000 yo estaba sin trabajo, y ustedes saben, cuando uno no tiene trabajo, los fondos, la reserva se va, pero como aceite. Y una hermana nos invitó a almorzar en su casa, era como las 3 de la tarde, ya estábamos ya al café, gracias a Dios que ya habíamos terminado el almuerzo, y recibo una llamada, ¿no? Y me dice, ingeniero, por favor, tenemos 5.000 toneladas de pescado acá en Vegeta, era una pesquera principal grande, y se nos va a podrir porque se nos ha malogrado la cocina. Y tiene que venir urgente, y yo sé que usted tiene repuestos, y efectivamente tenía unos repuestos porque me pagaron una liquidación de mi ex trabajo con unos repuestos electrónicos. Y resulta que yo no tenía más que para pagar el peaje, hay que pagar el peaje en Ancón, en esa época no estaba Rutas de Lima acá y solamente tenía para el peaje para pagar de Ancón.
Y gasolina tenía solamente para llegar a Vegeta. Y mira, le digo, ¿sabe qué? Y sabíamos porque tenía que pagar las matrículas de mis hijos, pero en el piso. Las deudas de la tarjeta reventando y no había forma. Pero llegó la llamada. Y mira, te acompaño, pues vas a viajar solo. Sí, vamos. Regresamos a la casa, cogí el repuesto, me fui y le digo, ¿y los chicos cómo se van a quedar? No, la embarqué de ventanilla, que se regrese a la casa, y yo me fui solo, porque no sabía a qué hora iba a llegar. Y ojo, que me estaba yendo sin dinero porque solamente me fui por fe. Llegué a la planta pesquera, vi el equipo, lo desarmé, le puse el repuesto nuevo, le puse energía eléctrica, prendió y dije, señor, listo. Ahora hay que hacer la programación, lo configuré, y dije, está funcionando. Lo llevamos al tablero principal, arrancamos la cocina. Funcionó, amados hermanos. El gerente de la compañía tenía 5.000 toneladas que se le iban a podrir. Me dice, cóbrame lo que quieras cobrarme. Cheque en blanco. Y la verdad, amados hermanos, la provisión. Ese es el Dios que tenemos. Y amados hermanos, la provisión de Dios nunca deja de llegar oportuna. Ese es el Dios al que sirvo, al que predicamos y que nunca nos va a desamparar. Nunca. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender que Dios es el alfa y omega, es el principio y el fin, y que tiene la película completa en nuestra vida. En algunas cosas puede tardar, pero va a llegar, porque dice su palabra que nunca nos va a dar una carga más de lo que podemos soportar. Nunca. Espere. Yo he venido a predicar esto, una palabra de aliento, porque a mí me sirvió en estos 25 años de creyente, por los años que he pasado en el valle. Y hoy día, invito a los hermanos de alabanza. Hoy día, amados hermanos, esta palabra que la repetimos continuamente, que está en Mateo 6:31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más dice, el versículo que conocemos de memoria, más buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto vendrá por él. Todo. Dice, no dice esto, todo. Amados hermanos, esa es una promesa de Dios. Y finaliza esta porción, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Así que, amados hermanos, Dios, la provisión de Dios puede estar tardando, pero va a llegar. Porque algo le falta en tu corazón que tiene que hacer unos ajustes, porque Él está ajustando para que llegue el momento, ya está terminado, ahí te va a llegar. Y hermano, es palabra fiel, es una palabra del Señor. Nunca llega. Esta semana, un matrimonio joven me invitó a compartir y me contó la esposa que llegó un día una enemiga de su negocio y hacerle de noche a la mañana, de un día para otro. Un día se tiró abajo todo un negocio que se estaba levantando. Pero ¿sabe qué? La enemiga no se dio cuenta que Dios había mandado a la enemiga. Dios la había enviado a ella. Le hizo prácticamente que desmonte todo su aparato que tenía y se trasladó. Y no tienen idea el favor que le hicieron hacer eso. Y muchas veces esas cosas no entendemos. Hay cosas que nos pasan en nuestra vida que no entendemos, que el Señor, pero ¿por qué me pasó? Y no sabemos que Dios está obrando, te está poniendo el enemigo, porque dice su palabra que aún al enemigo va a usar Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿No? Entonces, amados hermanos, Dios nunca se demora, nunca llega tarde, sino va a llegar a tiempo. Recuerden, siempre tiene Dios preparada la provisión que cada uno necesitamos. ¿Por qué? Acabo de decirle,
tiene bajo su gobierno, bajo su poder, 10 a la 28 estrellas en toda la galaxia. ¿Cómo no va a tener control de 8.000 millones de habitantes en la Tierra? Y más aún de nosotros que somos sus engreídos, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros ya tenemos el ADN. Nosotros tenemos que decir papá. Por eso que los judíos dicen, Abba Padre. Pues dicen papito. Y así que, vamos hermanos, no dejen de tener sueños. Vamos a cantar este cántico. Porque yo, por ejemplo, les confieso, yo tengo un sueño ahora, ¿no? Y voy a, Señor, el Señor, ya se lo puse delante, el Señor está, no sé cuándo, pero es el sueño que tengo. No importa mi vejez, porque dice la palabra de Dios, aún la vejez me hará fructificar y me hará prosperar. Y lo haré para la gloria de Él.